Hola a todos, soy Ola y en Historias Asombrosas y Curiosidades del Mundo nos encanta descubrir los rincones más extremos del planeta. En este vídeo vamos a ver los 10 lugares más peligrosos del mundo. Comenzamos. 1. El lago Nyos, Camerún. En el noroeste de Camerún, escondido entre montañas y bosques, se encuentra el lago Nyos, un lugar de belleza apacible que esconde un terrible secreto. Este lago de cráter volcánico, aparentemente inofensivo, es en realidad una de las zonas más peligrosas del planeta. El peligro del lago Nyos reside en la gran cantidad de dióxido de carbono, CO2, que se encuentra disuelto en sus profundidades. Esta concentración se debe a la actividad volcánica del subsuelo, que libera CO2 al lago. El problema es que este gas se encuentra atrapado por una capa de agua más fría y densa en la superficie. En 1986, una erupción limnítica liberó de forma repentina 800.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Esta nube tóxica asfixió a más de 1.700 personas y a miles de animales en un radio de 25 kilómetros, sin previo aviso. Desde entonces, se han instalado sistemas de desgasificación para prevenir nuevas tragedias. Sin embargo, el lago Nyos sigue siendo un gigante dormido que nos recuerda el poder destructivo de la naturaleza. 2. Isla Sentinel del Norte, India. Territorio aislado donde el tiempo parece haberse detenido. Habitada por una tribu indígena que rechaza cualquier contacto con el exterior, la isla es un lugar extremadamente hostil para cualquier visitante. Los sentineleses son uno de los pocos grupos de personas que quedan en el mundo que han rechazado cualquier contacto con el mundo exterior. Han vivido en la isla durante miles de años, manteniendo su modo de vida tradicional y resistiendo cualquier intento de modernización o influencia externa. Un incidente en 2006 puso de manifiesto la gravedad de esta hostilidad. Un grupo de pescadores que se aventuró demasiado cerca de la costa de la isla pagó con su vida su imprudencia. La isla Sentinel del Norte sigue siendo un misterio para el mundo exterior. A pesar de los avances de la tecnología moderna, la isla y sus habitantes permanecen en gran medida sin explorar y sin entender. Un vestigio de un pasado lejano en el mundo moderno. 3. Dalol, cráter volcánico en Danakil, Etiopía. Un paisaje apocalíptico que parece sacado de una película de ciencia ficción, que alberga un lago ácido con un pH extremadamente bajo y temperaturas que pueden alcanzar los 80 grados Celsius. Los gases tóxicos del volcán crean un ambiente hostil para la vida. En 2019, un equipo de científicos que estudiaba el lago tuvo que ser evacuado de emergencia debido a la intensificación de la actividad volcánica. Este incidente pone de manifiesto los peligros inherentes a la exploración de este entorno extremo. A pesar de su hostilidad, Dalol ofrece una ventana única a las fuerzas geológicas que moldean nuestro planeta y sigue siendo un foco de interés para los científicos de todo el mundo. 4. Monte Everest, Nepal. El techo del mundo, una montaña que atrae a alpinistas de todo el planeta, pero que también cobra un precio elevado. La altitud extrema, el clima hostil, las avalanchas y la falta de oxígeno convierten la ascensión en un desafío mortal. En 2022, el monte Everest experimentó una temporada de escalada particularmente mortífera. El número récord de alpinistas que alcanzaron la cima provocó un atasco en la zona de la muerte, la región por encima de los 8.000 metros donde el aire es extremadamente delgado. Este atasco resultó en trágicas consecuencias, con varios alpinistas perdiendo la vida debido a la falta de oxígeno y las condiciones extremas. La ambición de conquistar la cima del mundo cobró un precio elevado, recordándonos los peligros inherentes a la escalada de alta montaña. 5. Valle de la Muerte, California, Estados Unidos. Es una depresión situada en el desierto de Mojave, famoso por ser el punto más bajo y más caliente de América del Norte. Las temperaturas pueden superar los 56 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los lugares más calurosos del planeta. Además de las altas temperaturas, las tormentas de arena son otro peligro que enfrentan los visitantes. Estas pueden reducir drásticamente la visibilidad y hacer que la navegación sea extremadamente difícil. La deshidratación es un riesgo constante debido al calor extremo y la falta de agua disponible. La falta de cobertura móvil en gran parte del valle añade otro nivel de peligro, ya que puede dificultar la comunicación en caso de emergencia. La última muerte registrada en el Valle de la Muerte ocurrió el 19 de julio de 2023.
Un hombre llamado Steve Curry, del barrio de Sunland en Los Ángeles, colapsó en la zona del sendero de Golden Canyon en medio de temperaturas que habían subido a más de 49 grados Celsius. Es importante recordar que el Valle de la Muerte es un lugar extremadamente peligroso debido a sus altas temperaturas y condiciones desérticas, y se debe tener mucho cuidado al visitarlo. 6. Zona de exclusión de Fukushima, Japón. Un recordatorio desolador de los peligros de la energía nuclear. En 2011, un tsunami gigante azotó la costa de Japón, inundando la central nuclear de Fukushima Daiichi y provocando el peor accidente nuclear desde Chernóbil. La fusión de varios núcleos de reactores liberó grandes cantidades de material radiactivo a la atmósfera, contaminando un área de 20 kilómetros alrededor de la planta y obligando a la evacuación de más de 150.000 personas. La zona de exclusión de Fukushima sigue siendo inhabitable debido a los altos niveles de radiación, y se estima que tomará décadas para que sea completamente segura para su regreso. Este trágico evento nos recuerda la necesidad de extremar las precauciones en el manejo de la energía nuclear y de buscar fuentes de energía más sostenibles y seguras para el futuro. En 2022, se detectaron fugas de agua contaminada, lo que reavivó la preocupación por el impacto a largo plazo del desastre y la necesidad de un plan de gestión de residuos nucleares responsable y eficaz. El accidente de Fukushima es una herida abierta en la historia de la humanidad, un recordatorio constante de los riesgos de la energía nuclear y la fragilidad de nuestro planeta. 7. Isla Queimada Grande, Brasil. Un pequeño islote frente a la costa de São Paulo, hogar de una de las serpientes más venenosas del mundo, la jararaca dorada. Su veneno es 5 veces más venenoso que el de sus primas continentales, y es tan potente que puede matar a un hombre adulto en cuestión de minutos. La isla está plagada de estas serpientes, lo que la convierte en un lugar extremadamente peligroso para cualquier visitante. La picadura de esta serpiente es potencialmente mortal, y puede causar la muerte si no se trata a tiempo. Debido al aislamiento de la isla y a la dificultad para acceder a la misma, las oportunidades de atención médica inmediata son muy limitadas. Por esta razón, el acceso a la Isla Queimada Grande está restringido al público general y solo se permite la entrada a investigadores y personal autorizado con las debidas precauciones. 8. Triángulo de las Bermudas, Océano Atlántico. También conocido como Triángulo del Diablo o Mar de los Sargazos, es un área del Océano Atlántico Occidental famosa por su larga historia de desapariciones misteriosas de barcos y aviones. Ubicado entre las Bermudas, Puerto Rico y Miami, este lugar ha cautivado la imaginación durante siglos, dando lugar a numerosas teorías que van desde lo racional hasta lo paranormal. Entre los casos más famosos se encuentran el del vuelo 19, donde 5 aviones Avenger de la Marina estadounidense desaparecieron sin rastro en 1945, y el del Mary Celeste, un barco fantasma encontrado a la deriva en 1872, sin tripulación ni pasajeros. Más recientemente, en enero de 2021, un barco con 20 personas a bordo desapareció en el Triángulo de las Bermudas mientras navegaba desde Bimini, Bahamas, hasta Lake Worth, Florida. 9. Selva amazónica, América del Sur. La selva amazónica, un tesoro natural ubicado en América del Sur, alberga una biodiversidad sin igual, pero también esconde peligros reales para sus visitantes. Predadores como jaguares, caimanes y serpientes venenosas acechan entre la exuberante vegetación. Las enfermedades tropicales como la malaria, el dengue y la fiebre amarilla, transmitidas por mosquitos, son una amenaza constante. Además, la deforestación ilegal genera conflictos violentos entre guardabosques y madereros, y algunas tribus indígenas no contactadas defienden su territorio con ferocidad. En 2023, un jaguar mató a un pescador en Perú, un recordatorio de que la selva amazónica es un edén plagado de peligros donde la vida pende de un hilo. 10. Zona de exclusión de Chernóbil, Ucrania. Un símbolo del horror nuclear y una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. El 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernóbil, en la entonces Unión Soviética, sufrió una explosión y un incendio descomunales que liberaron a la atmósfera una cantidad de material radiactivo 400 veces superior a la de las bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. La zona de exclusión de Chernóbil, un área de 30 kilómetros alrededor de la central, se estableció de inmediato para evacuar a más de 116.000 personas y contener la propagación de la radiación. Hasta el día de hoy, la zona sigue siendo inhabitable debido a los altos niveles de contaminación radiactiva. La radiación ha tenido un impacto devastador en el medio ambiente y en la salud de las personas expuestas, provocando enfermedades como cáncer, malformaciones congénitas y problemas reproductivos.
En 2022, se detectó un aumento preocupante de los niveles de radiación, lo que reavivó el fantasma del desastre y la necesidad de un monitoreo constante y medidas de seguridad reforzadas. Chernóbil es un recordatorio constante de los peligros de la energía nuclear y la importancia de la responsabilidad en su manejo. La zona de exclusión, con sus ciudades fantasma y su atmósfera desoladora, sirve como un monumento a las víctimas de la tragedia y un llamado a la conciencia para evitar que un evento similar vuelva a ocurrir. Bueno, y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este video, no dudes en darle un like, Yes! suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima.